Oh, por Dios, se mueven esos autos. Genial. ¿Qué es eso? Oh, me estoy mareando. ¿Qué es eso? Una base de un edificio parece. Sí, bien, está bien. Después viene una ruta. Uf, me estoy mareando. ¿Qué es eso? Otro edificio. Uno más alto ahí. Ah, bueno, muy bien. ¿Qué hay otro ahí? Se ve que otra ruta. Está bien. Un edificio más. Ahí está. Ese es el importante. El punto de fuga. Ahí es lo que tengo que aprender. Sí, me interesa. Quiero aprender. Ya. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a comenzar con lo que es este punto de fuga en este tutorial, pero sobre una altura, digamos, muy por encima de lo que es línea tierra. Bien, por ejemplo, vamos a entender que esta es línea tierra. Bien, y primero vamos a hacer sobre esta imagen que tenemos ahí, esa imagen que nosotros hemos elegido, una imagen de parte de la ciudad que se ve, digamos, muy a vuelo de pájaro, a una altura muy elevada. Vamos a hacer, digamos, lo que sería una especie de encuadre. Acá es importante, nosotros nos estamos basando en esta imagen. Bien, no es que estamos ahí en ese edificio real y ponemos el dedo, no, no, no. Esto es otra cosa, o sea, esto es basándonos en esta imagen. Después vamos a ver ya estando afuera y en el exterior. Pero en este momento nos basamos sobre la imagen. Entonces tenemos que tratar de utilizar las medidas que están en la imagen y proporciones para poder pasarlo directamente con la técnica. ¿Bien? ¿Cómo hacemos para entender dónde está ese punto de fuga? Bueno, nos ponemos sobre la imagen y empezamos con la regla a buscar cuáles son las horizontales, ¿bien? Las líneas que por ejemplo se generan ahí, y en base a eso vamos buscando el punto y lo tenemos ahí el punto. Una vez que tenemos ese punto, lo ubicamos a ese punto, ¿bien? Ubicamos ese punto y en base a eso ya empezamos a tener ese punto. Acá en este caso son dos puntos, ¿bien? Hay uno que está mucho más alejado, que es este punto, ¿bien? Pero siempre va a estar sobre la misma línea que línea del horizonte. ¿Bien? Entonces eso hay que entenderlo bien como concepto. ¿Bien? Tenemos la línea tierra, después la línea del horizonte. ¿Tá? En base a esa línea ya podemos generar alturas. ¿Tá? En este caso, en base a las proporciones y a la escala, decimos bueno que 1 milímetro equivale a 1 metro en esa foto. Bien, en esa imagen. En base a eso, bueno, ya entonces generamos la línea de tierra, línea de horizonte bien alto va a ser, y encontramos los puntos de fuga. ¿Cómo encontré este? Bueno, generando con la regla, viendo cuáles son las diagonales y las horizontales, y de este lado también cuáles son las diagonales horizontales. Acá se produce un quiebre que no tiene el mismo ángulo, pero ya lo vamos a ver. Entonces, en base a eso, yo por ejemplo, principalmente voy a utilizar este edificio que tengo ahí como base. Yo sé más o menos en proporción y escala, voy midiendo ese basamento que tiene ahí y lo paso. Esta imagen es básicamente una vista. ¿Por qué es una vista? Porque tengo el ancho y el alto. No tengo la profundidad todavía, porque no se ve en ese, salvo en esta parte de acá. Entonces en esa parte de ahí yo tengo que adelantar esto un poco. Bien, lo tengo que adelantar y basarme en ese punto de fuga. Bien, punto de fuga 1, punto de fuga 2. ¿Tá? Entonces me estoy basando en esos dos puntos. Bien, ahora sigamos. Yo a este ya le di esa profundidad, entonces yo puedo saber el límite se lo voy a dar con este punto de fuga. Bien, ese límite se lo voy a dar con este punto de fuga. Bien, ahí y ahí. Bien, capaz que ese basamento haga que esto esté un poquito más atrás. Bien, bueno, continuemos. Acá se genera una línea. Bien, ahí hay como una especie de ruta o de calle, bien, que se va generando ahí y va marcando, digamos, diagonales. Sobre esta misma línea yo veo que tiene un basamento ese edificio, entonces lo genero ahí.
Bien, genero eso ahí. ¿Qué hago? Si yo elijo como esta como vista principal, yo elijo, digo, como vista esta como fachadas, y la que me da este punto como profundidad, entonces en este caso yo acá, cerrando este plano, tengo lo que es el ancho y el alto. Y en este plano, voy a cerrar, tengo lo que es la profundidad y el alto, ¿bien? Entonces yo genero ahí, vamos a poner un poquito más atrás ese punto, ahí. Cierro ese basamento, aunque no voy a ver alguna una parte de esa base, no la voy a ver, cierro ese plano. Bien, yo sé que este edificio empieza por acá más o menos. Entonces lo ubico ahí, ese punto, y empiezo ahí. Bien, tiro para arriba, como sé que está más allá de la línea del horizonte, está más alto. Entonces lo voy a generar con este punto y la profundidad de este elemento con este punto. Ahí, ahí sé que llega hasta ahí y ahí lo genero. Bien. Ya esta parte no me sirve porque ya está por detrás de esos planos, entonces directamente no va. ¿Mm? Eso es importante, generar este tipo de elementos con esos planos para poder ver y emblocar lo que no se ve. ¿Tá? Entonces entender esa base es importante. Yo genero acá otro plano porque parece que hay otro plano ahí que no es, digamos, la base, hay otro elemento ahí y se genera ahí. ¿Tá? Bien. Después puedo darle ya estas cantidades de rayitas y cosas, sí, se lo puedo dar. Bien, le puedo otorgar eso ahí. Bien, ¿está? Pero eso ya lo vamos a hacer más adelante. ¿Está? Al igual que este. Bien, acá parece que no se le ve, pero bueno, lo vamos a hacer como que se le viera ahí ese punto. Continuamos. Acá hay, por ejemplo, otro basamento acá, que ya es el frente de ese edificio. De vuelta. Le hacemos la base. Continuamos con la base. Tiene que tener una altura y un elemento. Medimos cuánto puede llegar a medir ese elemento a lo largo y lo plasmamos acá directamente, lo ponemos acá. Bien. ¿Con cuál cerramos? Con este elemento, lo cerramos acá. Bien. Lo cerramos ahí. Es la parte, digamos, porque acá es importante. Acá hay un basamento que se ve, digamos, estás por encima, hay un prisma rectangular que está por encima de ese basamento. ¿Bien? Ese basamento es más largo todavía y puede llegar a medir hasta de ahí 9 centímetros, desde este punto 9 centímetros para acá, o sea que ya básicamente se sale del plano. Bien, se va del plano. Bien, por ahí. Pero este elemento que está ahí metido es más chico. O sea que más o menos sabemos que no empieza desde esa arista, sino más o menos por acá. No llega hasta el final, sino debe llegar por ahí más o menos. Entonces le damos ese ancho, esa altura, por acá, y cerramos ahí. Bien. Hay que darle la altura es esta, así que le tenemos que dar por ahí, la altura esa, y cerramos ahí. Bien. Bien, listo, ya cerramos este elemento. ¿Tiene otro prisma ahí en la mitad? Sí, lo podemos hacer. Genero esa altura, digamos esa base. Estoy cerrando en los planos. Levanto en altura. Cierro ese prisma. Le doy la profundidad. Tiene la altura, que es la misma que esta. Pero ya con esa profundidad. Voy acá. Busco ese plano y lo cierro. Bien. Bien, me voy basando en estos puntos. Bien. Ahora, vamos por ejemplo, tiene acá hay como una calle que parece que tiene una altura, la vamos a jerarquizar, le vamos a hacer como una especie de diferencia entre lleno y vacío.
¿tá? Para que se note bien. Y tiene una diferencia acá, tiene como un elemento acá que se diferencia. Bien. Bien. Podemos entender también que hay otros edificios acá a esta altura, entonces se lo baja, se lo cierra también con este plano, se lo baja ahí y se le da también la misma. Esto se lo puede hacer a mano, entendiendo el punto, cómo se va fugando, y ahí queda. Bien. Acá también se genera una diferencia, por ejemplo, entre esto y esto. Se va a generar una diferencia. Bien, ahí. Y baja, por ejemplo acá. Hay como una especie de líneas. Acá hay otra línea. Bien. Y después también ya estos son detalles que lo vamos a ver más adelante. Lo importante es ahora es entender lo principal, que son los prismas, cómo se van generando en esa perspectiva. Bien. Bien, cómo se van ahí haciendo. Se puede ir ya diferenciando con el marcado de las puntas, ya los prismas. Bien, se los puede ir diferenciando. Ahora, esto es muy importante en el tema de entender por qué se tiene que entender eso. El caso, por ejemplo, si yo continuamos con esta parte, por ejemplo, este plano está acá, hay un plano acá, bien, se ve que acá hay una especie de vacío, como un patio, después se genera otro plano ahí, bien, una base, que es la base de esa manzana, después viene acá otra cosa, bien, y cerramos esto, entendiendo la línea de edificación o del cordón de esa, bien. Ahora, esto es importante, por ejemplo, si yo sé que acá tengo lo que es la línea de edificación, y ese edificio sé que está más atrás de esa línea de edificación, bien, ¿qué tengo que hacer? Tengo que retrasar esa línea, digamos, saber bien la medida de ese edificio, el ancho, y recién empezarlo a levantar a esa altura. O sea, yo lo metí en profundidad. Entonces, ese edificio ya se vería así. Bien. ¿Qué voy haciendo? Voy cerrando plano, plano. Acá ya sí se ve el límite, entonces ya me permite cerrar esa especie de prisma. Bien. Y tiene también todas sus bajadas ahí, tiene sus detalles ahí. Bien. Bien. Entonces, tengo acá, por ejemplo, de vuelta, este elemento está un poquito más para allá metido. ¿Tá? Levanto también en altura, vertical, vertical. Le damos con el punto de fuga. Bien, le damos ahí con el punto de fuga. Bien, y lo cerramos. Bien, ahí lo cerramos. Y en base a eso, yo sé que acá, por ejemplo, empieza una base. ¿Tá? Tengo esa base ahí. Y la voy a generar esa base. ¿Tá? Tiene una altura, obviamente la generé ahí. Tiene esa altura. Bien. Y esto es importante. Esto es súper importante. ¿Por qué yo necesito saber lo que no se ve? En lo que es el emblocamiento. Un poco de agua voy a tomar. ¿Por qué necesito saber el emblocamiento? Ahí hay un edificio que tiene una particularidad. En el medio, yo sé que, bueno, primero lo voy a ubicar en la parte de abajo del plano. Sé que mide así, más o menos, se ve rectangular, se ve finito, y tiene una altura determinada. ¿Bien? Más o menos esta es la base, entonces eso está un poquito más atrás.
Lo vamos a levantar más o menos conociendo la altura, lo podemos medir en la imagen, o si lo tenemos como proyecto ya lo medimos. ¿Tá? Sé que está un poquito más arriba que ese edificio, entonces está ahí. Bien. ¿Por qué es importante conocer lo que no se ve? Porque yo acá ya cierro, por ejemplo, ese prisma de seis caras, de 6 planos, con sus aristas y todo, pero al yo dibujar lo que no se ve y lo que está atrás, que sería estos planos, estos 6 planos, en este caso, por ejemplo, si yo tendría que ver simplemente lo que está ahí, digamos, como frontal, el que se ve es uno 2 3 planos. Pero yo conozco los otros 3 que están atrás, en total 6. Yo puedo ubicar, por ejemplo, acá este empalme que se genera acá. Yo lo genero acá, digo, bueno, lo voy a copiar, claro, así nomás acá no. Porque si yo lo tengo acá, ya trazo esa línea acá abajo, y a lo mejor esto llegará hasta acá. Yo trazo esa línea hasta acá abajo y ya genero esa curva. Y si es hasta ahí, ya lo genero ahí. Bien, entonces yo ya entendí ese plano. Este emblocamiento principal genérico ya no me sirve. Porque yo ya resolví esto ahí. Ya lo resolví. ¿Tá? A lo mejor es un poco más largo. Bueno, sí, se le agrega. ¿Tá? No pasa nada. Se le agrega ahí. ¿Tá? Pero yo a ese elemento ya lo distinguí. Bien. Y ya empiezo a borrar lo que no se vería. Entonces, porque ya esto yo ya lo resolví. Al resolverlo, ya entendí la pieza, entonces ya me queda ahí. Después ya puedo hacer la serie de cosas que tiene o detalles que tiene ya este edificio. ¿Tá? Este, este, este elemento, por ejemplo, bueno, tiene una curvatura acá, tiene otra cosa acá, tiene otra cosa acá, tiene otra cosa acá, tiene otra cosa acá. Hay formas de hacerlo, sí, también con regla, digamos, pero con técnica, pero bueno, ahora lo vamos a hacer así nomás. ¿Tá? Ahí, ahí, ahí. Bien, bueno, ahí le pifí el ángulo, pero bueno, es por ahí. Entonces, acá queda hasta ahí, un poquito más lejos, por ahí, por ejemplo. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, ¿está? Y que quede ahí, ¿está? Entonces yo ya tengo ese elemento resuelto, ¿está? Por ejemplo, quiero hacer ahora este elemento de acá, acá, por ejemplo, darle una terminación este acá, por ejemplo, pongamos que termina acá este, ¿bien? Termina este punto ahí y yo ya lo termino ahí, ¿bien? Entonces, este elemento sé que comienza ahí, entonces yo puedo hacerlo a esa altura. Por ejemplo, ahí puedo hacer que vaya por acá y puedo hacer que este elemento venga ahí y haga hacia este punto. Bien, entonces yo ya tengo ahí. Bien, ahora vamos a hacer esto, vamos a ir haciendo, por ejemplo, algunos planos que ya son simples. Lo vamos a hacer en silencio, lo vamos a hacer y después ya sí voy a seguir explicando algunos otros elementos ya más complejos. Bien.
Bueno, ahora, ¿cómo resolvemos nosotros, por ejemplo, este edificio ahí? Para que se entienda bien cómo va a ser este tipo de elementos. Bien, ahí yo voy a cerrar este punto de acá, por ejemplo, voy a cerrar ese edificio, ¿está? Con esos planos que tengo ahí. Bien, una vez que yo tengo esos planos ahí, yo voy a hacer, por ejemplo, lo voy a hacer a grosso modo para que se entienda el espesor de esto, por ejemplo. Bien, ese espesor yo voy a generarlo ahí hasta, por ejemplo, bueno, lo voy a generar ahí y lo voy a cerrar a esos planos. Bien, al mismo tiempo le voy a dar un espesor, una altura, digo. ¿Tá? Al darle esa altura, bien, yo ya estoy generando cómo se va a ver ese elemento ahí con esa altura. Bien, ahora sé que tiene, por ejemplo, tiene esto que es acá un prisma más chiquito. Bueno, entonces yo lo genero ahí con eso, lo genero ahí con eso, lo genero ahí, por ejemplo, acá lo voy a generar ahí, le doy la altura, le doy la altura y le voy a dar esa generación ahí con esa altura. Bien, entonces voy cerrando planos. Bien, como hago profundidad. Bien, borro esto para que se entienda ahí eso. Bien, lo voy borrando. Entonces ya tengo ese punto, esa perspectiva ahí con esas intersecciones y esas aristas. Bien, se puede seguir haciendo detalles, claro, sí, se puede seguir, por ejemplo, de esta mano, la base de un prisma más chiquito, cierro ahí ese plano, cierro ahí ese plano y ahí lo tengo. Bien, lo mismo acá, también puedo, sabiendo que, yo sé que esto tiene acá un espesor, entonces lo puedo cerrar. Bien, acá en este caso no. Bien, en este caso tiene como un elemento acá que por ejemplo baja, queda ahí, bien, tiene un espesor, ¿está? Todo esto en medida que lo vamos, si se van, van ejercitando, se van acostumbrando. Lo que no entienden, no importa, es como un proceso. Esto lo van a entender digamos, con el tiempo, ¿bien? No lo van a entender, sí lo pueden entender ya, pero bueno, es un proceso, ¿tá? Es con práctica y entender el mecanismo, ¿tá? Ahora, por ejemplo, vamos acá a este que es de frente, yo ya al tenerlo de frente, por ejemplo, tengo un edificio ahí que tiene como un techo así, bien, que tiene ese techo ahí y tiene esa base, ¿tá? Yo esa base la genero ahí, tengo ahí y bajo, ¿tá? Sé que tiene una altura, ¿tá? Tiene una altura determinada, bien. Yo lo que hago principalmente sería emblocar esto, bien, y queda ahí. Si yo sé más o menos la altura, le doy esa altura, ¿tá? Y le genero un pisito más ahí arriba. Bien, entonces ya le logro hacer ese piso. Bien, borro acá. Esto a medida que nosotros que a medida que sepan surfear, digamos, esos espacios, lo van a poder hacer bien correctamente. ¿Tá? Acá por ejemplo sé que tiene otra cosa acá. Sé que hay otros elementos acá. Bien. Otras continuidades ahí. Bien. Después hay otro elemento acá, pero primero principalmente lo vamos a emblocar para que se entienda, ¿bien? Y va a haber elementos que no corresponden a ese punto, que aparecen directamente sin un punto. Por ejemplo, acá se ve que hay otro prisma acá más alto, ¿bien? Que no van a responder a ese punto, ¿bien? Que se producen quiebres a veces en las vistas donde ya no son los mismos puntos, ¿bien? Hay una medianera, por ejemplo, acá, bien, por ejemplo, bueno, que es este punto ya deja de ser, ahí se le ve eso, por ejemplo, acá a lo mejor ese prisma sale un poco, acá hay otro prisma más chiquito que está acá, entonces ya ahí lo voy entendiendo metido dentro de este plano, lo voy entendiendo desde ese plano. Acá aparece también otro prisma que lo podemos entender como que es un círculo. Bien,
Y así después ya tenemos un edificio acá. Lo vamos a generar, por ejemplo, ese edificio como un plano ahí. Bien, ese plano lo vamos a tener ahí, a ese edificio. Y vamos a empezar, digamos, a tirarle lo que es el ángulo. ¿Tá? Por ejemplo, eh, tenemos ese punto de fuga. Bueno, empezamos a tirar así más o menos, como se ve acá. Al estar más alto que ese punto, obviamente ese edificio se lo va a ver más alto. ¿Tá? Entonces ya no se logra ver el final de ese edificio. ¿Tá? Seguimos ahí, continuamos. Bien. A medida que la línea esa, por ejemplo, se va bajando, el ángulo se va haciendo más chico también, se va modificando eso, entonces la vista lo capta, lo percibe de otra forma. Bien. Ya que el ángulo se va tornando mucho más vertical y así sucesivamente. Bien. Entonces ya tenemos ahí nuestro edificio que está más cerca. Al estar más cerca, obviamente las partes son más altas. Bien. ¿Tá? Entonces se nota esa diferencia ahí. Bien. Bueno, otra cosa, por ejemplo, acá hay un edificio que está más atrás. Bueno, por ejemplo, yo sé que empieza por ahí más o menos, que tiene como un prisma más adelantado. Me sigo basando en el punto, en ese punto. Bien. Continúo con el edificio que está más arriba y me sigo basando en ese punto. ¿Tá? Está por acá, empieza por acá, después tiene, yo sé que hay un límite ahí de ese basamento y termina y hay como una especie de pileta ahí que se ve. Bien, como una especie de pileta. También sigue teniendo sus características. Bien, sigue teniendo ese edificio sus elementos. Este obviamente tiene al estar mucho más lejos, se diferencia con este que está más adelante. ¿Tá? Esto simplemente para entender bien los, lo que son la perspectiva en sí, la técnica, y después los detalles ya eso lo verán, eso se va a ver más adelante, más detalladamente, pero lo que importa ahora es la técnica. Bien, bueno, inclusive acá, por ejemplo, a esta altura parece que tiene otra cosa acá, digamos, hay una base, entonces eso se le puede hacer un quiebre ahí, acá a una distancia, y bajar esa especie de columna que se ve ahí y ya sí borrar esto. Bien, entonces ya lo empezamos a captar en su totalidad bien el edificio. Tiene como una especie de balcón ahí, acá tiene otros elementos. ¿Tá? Otros elementos. Bien, acá se ve otro elemento también. Hay una discontinuidad. Bien, entonces se genera ahí ese edificio. Obviamente tiene esos detalles. Tiene acá otros detalles que son estos balconeos. ¿Tá? Pero eso lo vamos a hacer, eso va a ser más con detalles. ¿Tá? Ahora por el momento es entender bien esto. ¿Tá? Después acá también se ve que hay como una especie de avenida que continúa acá, bien, y sigue acá el punto de fuga, continúa esa avenida por acá, bien, generando ese punto. Vamos a tomar ahora. Bueno, continuemos. Como ven, ya se va manchando todo un poco lo que es el croquis. Pero bueno, esto hay que hacerlo con algo, digamos, más, tiene que estar con elementos que hagan que sean, digamos, que dejen más limpios. ¿Tá? No importa, también se puede borrar, es como simplemente para entender bien. ¿Tá? Por ejemplo, pasemos ahora
Ah, obviamente después esto también lleva sombra, todo un tratamiento, ¿está? Un tratamiento vegetal y todo. Pero lo importante ahora es entender lo que es la perspectiva, ¿bien? Bueno, esto se lo puede marcar más fuerte para que se diferencie bien, ¿está? De eso. Obviamente después sí se lo va a marcar más fuerte, pero ahora bueno, estamos tratando de ver esto. Vamos a ver, por ejemplo, estos dos edificios, uno que está más alto ahí, lo vamos a ubicar y en base a eso vamos a levantar. Ese edificio se ve que es mucho más alto que este, porque inclusive está más atrás y es más alto. ¿Bien? A ver, podemos hacer una especie de textura a este para diferenciarlo. ¿Bien? Entonces, primero, yo me baso en este eje que yo acá lo usé como línea de medianero, de línea de edificación, digo, y por ejemplo, ahí terminaría esta manzana. Vendría una calle, bien, vendría una calle, y automáticamente ya vendría acá este punto, acá esta manzana, ¿tá? La podemos dibujar que por ejemplo puede llegar hasta acá, ¿bien? Esa manzana, quizá un poquito más, ahí. Si damos como finalizó por ejemplo acá una manzana, entonces le hacemos como una especie de encuadre para entender dónde está ubicada. Parece que al principio hay como un basamento que está un edificio más chiquito, ¿tá? Hay un basamento que puede llegar hasta acá, entonces se lo va a hacer ese basamento, se sigue utilizando estos dos puntos, ¿tá? Ahí, se baja, bien, y se levanta en altura, se levanta en altura, más o menos por acá, cerramos acá, damos profundidad, es mucho más finito, este parece que es mucho más finito, después viene otro elemento ahí más atrás, lo podemos hacer con ese punto, le pifié ahí ese punto, bajamos ahí y le damos ahí, ¿está? Generé esa cara, ahora me voy a posicionar sobre esta cara y capaz que un poco más ancho, ahí está bien, bien. Entonces termino ese plano de ahí arriba con este punto y ese punto, ¿está? Ahí lo terminé. ¿Falta algo acá? Sí, faltaría cerrar este plano porque no puede quedar así solamente esa arista de la nada ahí, entonces hay que cerrarlo. Bueno, este edificio alto está al lado, entonces lo vamos a crear desde acá y va a ocupar acá. ¿Tiene otro basamento? Sí, tiene un basamento casi tan alto como el edificio del lado. Ven ahí, ahí y ahí. De profundidad no se ve una parte, no alcanzamos a percibir hasta dónde llega, pero bueno, lo podemos hacer así y después vemos hasta dónde llega. Bien. Ahora sí ya empieza ese edificio que se ve ahí. Lo tengo de ahí a ahí. Bien. Ese edificio ya lo tengo de ahí y ahora lo levanto. Bien. Sé que llega más alto que este, entonces lo vamos a dejar por ahí. Bien. Por ahí y por ahí. Cerramos el plano con este punto y cerramos ese otro plano de profundidad con este punto. Más o menos por acá. Bien. Entonces ya tenemos nuestro edificio. Ahí con ese punto de fuga, con esos dos puntos de fuga. Tiene un montón de particiones. Al estar más lejos, esto se va a notar más finito digo, va a ser más finito. Bien. Siempre basándose en esto. Bien. Y acá de vuelta con este. Para terminar la textura. Podemos hacer así. Si no queremos hacer todo como para entender que hay algo ahí y tiene esa textura.
Lo podemos hacer así. Bien. Bueno, ¿hay diferentes tipos de edificios más cerca, más lejos? Sí, sí se puede seguir haciendo. Por ejemplo, otro edificio acá. Por ejemplo, acá podemos hacer uno que se llama ahí, que nazca a esa altura, que tenga ese elemento y que vaya para allá. Bien. Podemos hacerlo distinto, sí, que ya sean verticales los elementos, siempre bien marcando las aristas, ¿tá? Para que no se pierda entre ese elemento, ¿tá? Bueno, acá quizás este elemento sea un poco más alto, no importa, se puede seguir modificando, ¿tá? No pasa nada. Bien, puede ser más alto, siempre que se lo modifique de todos los planos va a estar bien. Bueno, entonces ya ahí tenemos lo que es ese. Por ejemplo, seguimos que queremos hacer este edificio que está acá. También, yo tengo que entender la base, la tengo que tener muy claro por dónde pasa la calle, por dónde está la base. Si yo dije que esta es la calle, ahí la tengo que seguir entendiendo ahí, salvo que tenga algún corte, ¿no? Pero bueno, me parece que no tiene ningún corte, entonces viene por acá. ¿Tá? Estos elementos se los puede por ahí diferenciar haciéndole, digamos, una sombra. Después obviamente se los va a tratar mejor, pero para entender la diferencia, ¿bien?, entre una cosa y otra, bien, cómo vienen, bien, cómo se diferencian de los otros volúmenes, ¿tá? Inclusive acá cuando se produce ese quiebre, bien, este elemento de este elemento, bien, acá otro también. Entonces ya se van diferenciando, obviamente se los puede marcar mucho más fuerte, lo que sea. Los llenos, los vacíos también se pueden ir diferenciando, bien. Un lleno de un vacío, bien. Pero bueno, ahí continuamos. Yo quiero, por ejemplo, generar este elemento acá, de este lado, que tengo que hacer ahí, por ejemplo. Yo ya lo ubiqué, entonces voy con el punto de fuga, ubiqué la base, quiero que la base sea de esa forma. Ya tengo acá, ahí y ahí, quizá un poquito menos por acá, y ya lo levanto. ¿Tá? Lo levanto. Acá hay otro edificio que tapa esta parte, bien, tenemos que tener en cuenta que hay un edificio ahí que tapa un poco y después se genera este edificio. Si lo quiero hacer medianamente parecido a la imagen, parece que llega un poco más atrás al ser más ancho, entonces lo genero ahí. Bien. Y el punto, la altura debe ser por ahí, más o menos, por acá. Quizá un poco menos porque inclusive se le ve un poco la base. Se le ve un poco la base ahí. Se va restando un poco ahí, sí, ahí, más o menos. Y le damos esta profundidad de este lado. Y lo hacemos hasta acá. Se dan cuenta que siempre estoy cerrando planos. Y es mecánico, ¿tá? Eso una vez que lo entiendan bien, ya después lo hacen mecánicamente fácil. Bien, entonces acá tengo este elemento ahí. Bueno, este lo podemos hacer así, tiene muchos puntitos que son como ventanales, son pequeños ventanales. Lo podemos hacer ahí. Bien, después obviamente sí se puede ya ir diferenciando con lo que es las puntas, ¿tá? Se lo puede hacer de esa forma, no pasa nada, ¿tá? Se lo puede ir cerrando los bloques, ya haciendo para que esté mucho más marcado, ¿tá? Eso se puede hacer,
¿tá? Para que se noten más estos prismas, siempre y cuando a lo mejor quieras jerarquizar algo sobre otra cosa, ¿tá? Entonces sí, ya se puede hacer con una punta, digamos, más gruesa o no, ¿tá? Eso va a depender. Ahí, por ejemplo, yo tengo esto acá, ¿tá? Eso sería, digamos, lo que es en sí estas volumetrías. Bien, continuamos. Vamos a ir. Bueno, por ejemplo, la parte esta que tenemos acá de vegetación, vamos a hacer una especie de vegetación. Ahí, bien. Acá también lleva una especie de vegetación ahí. Acá también. Hay que tratar de hacerlo medianamente con la, la textura, así la forma que tenga. Acá parece que se divide, acá hay un quiebre acá, así. Baja este edificio, tiene como una especie de patio ahí. Subdivisiones que hacen que ese edificio sea más completo. Bueno, ahí, quiebres. Bien. Formas que a lo mejor son más curvas, más orgánicas. Sí, ahí sigue teniendo otro quiebre. Por ejemplo acá. Bien. Lo cual nos sirve bien este emblocamiento para ya saber cómo es. Tiene una base también ahí, entonces hay una continuidad. Después también acá hay otra serie de elementos, vegetaciones, ¿tá? Que se pueden hacer, inclusive ver algunas partes de ramas, ¿tá? O del tronco, que hay por acá también. Por ahí ya hay mucha sombra, casi no se ve, pero bueno, medianamente se entiende. ¿Tá? Igual acá, por ejemplo, si esto lleva ya un borde, ya va a ser distinto. Bien, ¿cómo se vería eso? ¿Tá? Em, por ejemplo, bueno, la continuidad de este elemento, acá este elemento a lo mejor que tiene más altura, a lo mejor que este elemento lleva un poco más allá, tiene como un quiebre, a lo mejor hay una parte más alta, entonces esa parte ya no se ve. Bien, por ejemplo, bueno, este edificio lo habíamos hecho y tenía otro elemento atrás, queremos seguir sobre este elemento ahí, bueno, podemos seguir ahí generando otro edificio basándonos
De vuelta, como la línea principal, acá está la verdadera altura, entre esta línea, este eje que viene y este es la verdadera, porque esta, recordemos que es la línea de tierra, ¿bien? Esta es la línea tierra. Entonces en base a eso nosotros empezamos a crear todo. La línea de tierra y la línea del horizonte, ¿está? Eso nunca se tiene que olvidar porque en base a eso nosotros hacemos todo. Es el punto de vista y esa es la otra línea, ¿está? Entonces en base a esta verdadera magnitud nosotros empezamos a decir, bueno, un metro equivale a un milímetro y empezamos a generar todo en base a esto. Después ya esto, ya el tamaño va cambiando, lo que está más adelante de esta línea, de este eje y lo que está más atrás. ¿Bien? Se puede seguir haciendo, por ejemplo, diferenciando de lo que son la estructura en sí. Por ejemplo, acá hay otro edificio que tiene, por ejemplo, como en cascada, o sea que va bajando, tiene una base más grande y otra más chica. Bien, ahí, entonces después la que sigue ya vendría por acá y vendría por acá y ahí ya sí se genera en altura. Seguimos utilizando profundidad y la vista, entonces ya en eso ya utilizamos ese cierre, ese emblocamiento y después ya podemos darle diferencias que tiene cada edificio, hacerlo particular en cierta forma para que pueda diferenciarse de lo que son los otros edificios. Bien. Bueno, inclusive por ahí se siguen levantando algunos edificios que están en otra altura, digamos otra, que a lo mejor no se le percibe casi nada de lo que es la profundidad, pero están ahí. ¿En dónde se le percibe? Y en la cantidad de diferentes texturas que tienen. No es lo mismo esta textura que esta. Bien, no es lo mismo la cantidad, esta altura que esa altura. Bien, entonces ya se percibe como que hay una diferencia. Siguen apareciendo edificios más altos, por ejemplo acá, si ubicamos uno más o menos a esta altura, seguimos generando y lo hacemos, por ejemplo, lo vamos a hacer casi el final, ahí, por acá, ¿está? Con esa altura y la profundidad se la vamos a dar con este. Bien. De vuelta también lo podemos hacer diferenciarlo con estas líneas. Bien, se diferencia con esas líneas. De vuelta la profundidad y así sucesivamente. Bien. Bien, cuando hay líneas verticales muy continuas, lo ideal es marcar mucho más fuerte las aristas del plano principal y después ya así de la textura del edificio. Bien. Si se siguen levantando elementos en el horizonte, por ejemplo acá, bueno, se sigue haciendo, dibujando. Bien, ya diferenciando lo mejor con el principal. ¿Estamos? Y bueno, básicamente eso. ¿Qué otra cosa puede ser? Acá a lo mejor esta parte no se ve porque esta es parte de un elemento más cercano a este, entonces capaz que no se vea, no hay una continuidad con ese, entonces capaz que se vea ahí. Bien. Otros elementos también pueden aparecer, bueno, vegetación, más vegetación si hay, por ejemplo, autos, acá no se ve autos, pero pueden ser estos tranquilamente, por el tamaño. ¿Está? Pueden aparecer personitas de ese tamaño.
Bien. Puede también haber elementos más grandes. Acá parece que hay como una especie de estructura que soporta ahí. ¿Tá? Después parece que se levanta acá y hay una discontinuidad ahí de esa calle, que parece que una viene más arriba que otra. ¿Tá? Y después hay una continuidad acá abajo. Bien. Bien. Y así sucesivamente. Acá se aparecen otros elementos también, utilizando los mismos enfoques, los mismos puntos. Siguen apareciendo más elementos allá. Bien. Entonces se sigue generando ya más acá también elementos vegetales. Sigue apareciendo más vegetales. Siguen apareciendo vegetales. Otro elemento de vegetación. Otro elemento ya que hay veredas. ¿Tá? Otro elemento de vegetación. ¿Tá? Autos. ¿Tá? Acá también autos. Aunque no se percibe, pero están más chiquitos a medida que están más alejados, mucho más chicos. Sigue habiendo algunos elementos ahí atrás. A medida que se va acercando el horizonte, se va ampliando, ahí se va haciendo más. Hay otros elementos también ahí. Bien, sigue habiendo esos elementos. ¿Tá? Vamos a hacer un poco más prolijo ahí. ¿Tá? Con este elemento. Y este lo vamos a diferenciar así. Y así. Bien. Bueno, sí, siempre, digamos, estos espacios, la idea es que una vez que se termina, siempre marcar lo que se quiere jerarquizar. Bien. Siempre tratar de marcar lo que se quiere jerarquizar, terminar esos planos ahí, por ejemplo. Si yo sé que este es más importante, ahí ya estoy, el otro no estoy jerarquizando tanto, el que está atrás, pero este sí se puede hacer más detalles. Está ahí. Bien, para decir que hay otra cosa ahí, se puede seguir haciendo, se puede hacer puntitos, se puede hacer vegetales también ahí, vegetación. ¿Tá? Bien. Obviamente hay un juego de luces y sombras, que eso no lo vamos a ver ahora. ¿Tá? A ver más adelante. Bien, pero básicamente, bueno, ahora sí, ya terminamos con esto. Y bueno, terminamos con este Y ya tutorial. sabes, si te Y nos pareció vemos en la interesante el próxima. video, suscríbete. Hasta luego.